Listo. Dale. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Acá estamos en el grupo compuesto por Abigail, por Débora y por mí. Vamos Buenas a hablar tardes. sobre la modernidad. Vamos a hablar sobre la modernidad y la edad contemporánea. Aunque hay algunos autores que afirman que en realidad todavía continuamos en la modernidad. Bueno, voy a empezar yo hablando sobre lo que es la modernidad. Avi, ¿pasamos a la siguiente diapositiva? Dale. Si querés cliquear, ahí vamos. ¿Está? Sí, ponele play. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos Yo no sé si ustedes lo ven trabado o a no. una época de viajes, Sí, re. A ver, vamos. de descu- Lo voy a poner al principio y lo voy a dejar que cargue un poquito. Ahí va. Bueno, son cosas que pasan con la tecnología. Esto en la edad moderna no pasaba. Obvio. Ahora estamos en la edad postmoderna. Se nos complica un poco. Nos hacemos los modernos, pero avísame. Bueno, mientras tanto puedo empezar a contarles un poco sobre. Vos avísame cuando sientas que cargó y cortamos. Y podemos el videíto. Son 2 minutos igual. La edad moderna, más o menos se suele aceptar su comienzo, aunque son hitos más o menos orientativos. Comienza con la toma de Constantinopla en 1453 de parte de los turcos, o también con la invasión y colonización de América de parte de Colón en 1492. Aproximadamente estos dos son los hitos que le dieron inicio a la modernidad, y se calcula que se termina o que finaliza la edad moderna, por lo menos desde algunos autores, con la Revolución Francesa en 1789 o con la independencia o con la Constitución de Estados Unidos en 1776. Más o menos, como decía, estos son hitos orientativos porque en general se habla de transiciones que hacen ir de una etapa a la otra, ¿no? Bien, en general hubo algunos factores que hicieron que comenzara la Edad Moderna. Bien, estos factores fueron eh, la caída del poder único, universal de la Iglesia, lo que hizo que empezara a haber mayor libertad de pensamiento, ¿sí? Ya esta antigüedad que creía solo en Dios empieza a echar por tierra esta divinidad y empieza a haber un cuestionamiento y empieza a ser un conocimiento más antropocéntrico. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a creer en el ser humano como el centro de todo. ¿Esto por qué? Porque hubo un montón de descubrimientos y entre ellos es que ya la Tierra no era el centro del universo, sino que se me colgó. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ana. Bueno, vamos reproduciendo el video hasta que Ana se pueda volver a conectar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una época de viajes, de descubrimientos, de inventos increíbles, de científicos y maravillosos artistas. Hoy vamos a conocer la Edad Moderna. Ahí está volviendo Ana.
Bueno, acá está. No se escucha. No te escuchamos, Ana. ¿Vos nos escuchás? Ahí estoy, ahí las escuché. Ya. En el cachecito que te fuiste pusimos el video, así que no sé si querés seguir. Bien, buenísimo, perdón. Se me congeló la pantalla. Bueno, lo que les decía también entonces que en una época de muchos descubrimientos, el ser humano empieza a darse cuenta de que ya la divinidad empieza a ser cuestionada y empieza a mirarse a sí mismo como el centro del universo, lo que se llama creencia antropocéntrica, donde el hombre está en el centro. Esto ocasionó un montón de cuestiones. Por ejemplo, los descubrimientos cartográficos empiezan a explorar y obviamente colonizar e invadir el resto de los territorios. Por ejemplo, estábamos hablando, como decía recién, de lo que fue la invasión y la colonización de América. Esto también produjo un cambio de una gran expansión económica, ¿sí? Y otra de los inventos fue la invención de la imprenta. Cuando surge la imprenta, los libros o los conocimientos que antes eran exclusivos de la iglesia, ahora empiezan a ser populares, empiezan a estar al alcance de toda la comunidad, lo que produce un renacer de la cultura, lo que se llamó Renacimiento. Bien, otra cosa que también ocurrió en esta época fue la doctrina del naturalismo. Empezamos a creer que los hombres tienen derechos y deberes naturales. Hay una cuestión ahí que podríamos hoy en día ver con cierta criticidad, porque se decía que todas nuestro destino, básicamente, nuestra fortuna o nuestras penurias tenían que ver con la naturaleza humana. A diferencia del realismo, en esta etapa, por ejemplo, se empieza a ver o a analizar las clases bajas, las clases más populares, las clases más humildes, y se dice que eso tenía que ver con su condición natural. Hoy en día podríamos encontrar un paralelo, digamos, con la justificación de la meritocracia. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? Discúlpenme, me parece así como un machetito acá como para no olvidarme de nada. Una de las cosas que podemos criticar en esta división temporal es que la división de tiempo, por ejemplo, la edad moderna, hoy está medio mal vista, porque solamente contempla lo que ocurría en el occidente, o sea, en la parte, digamos, no contempla lo que pasaba en los países del oriente, sino que también solamente contempla lo que pasaba en Europa. Entonces, no solo es una historia occidental, sino europea. Bien. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la de, a ver si vemos ahora, donde está la ilustración, buenísimo. Vamos a empezar a hablar un poco sobre los conceptos de esta etapa, ¿no? Ya dijimos que más o menos es desde el siglo XV hasta el XVIII, y acá lo que empieza a ocurrir, como decíamos antes, es que hay un renacer de la cultura. La Edad Media, que antes estaba vista como que todo se sustentaba en un Dios divino que tenía el saber, ahora viene un renacer de la cultura basada en que en la toma de Constantinopla, que trajo muchos saberes de los griegos que traían sus libros. Entonces empieza a haber como un movimiento cultural, y que por eso está en la linterna, porque hace las veces de iluminación que ellos decían que había sido una edad oscura, la Edad Media. Y en esta iluminación, o en esta etapa de la Ilustración, los estratos intermedios, como hubo más economía, surge una nueva clase media, que es la clase burguesa, ¿sí? Entonces empiezan a alterar todo ese orden medieval, que antes era la clase alta y el campesinado. Ahora el campesinado empieza inclusive hasta a ascender socialmente, algunos ascienden hasta las clases altas,
comprando terrenos o inclusive pagando los derechos nobiliarios. Entonces en ese momento empiezan a ser clase alta. La burguesía empieza a tomar un poco de poder, pero bueno, en general las clases más bajas seguían sumamente relegadas, tenían que pagar impuestos, a diferencia de las clases altas que no pagaban impuestos. Y en esta época la mujer no tenía ningún tipo de derechos, todo lo que hacía, lo hacía en nombre de su esposo o de su padre. Si atendía un comercio, era porque su marido se lo permitía. Bien, aún así, la mujer trabajaba, quintuplicaba la fuerza de trabajo, sobre todo en la industria textil. Las clases bajas trabajaban mucho haciendo una seda, la seda era la vestimenta de las clases altas, y la mano de obra barata eran las mujeres que quintuplicaban, como dije recién, la fuerza masculina. Una cuestión importante también hablando sobre las características sociales es que ya la infancia empieza a ser considerada como una etapa diferente, ¿no? Antes los niños trabajaban desde muy pequeños, y en la edad moderna se empieza a considerar a la infancia como una nueva etapa de la vida, pero lamentablemente en las clases más bajas aún así comenzaban a trabajar desde muy pequeños. Bueno, una de las palabras que tenemos acá para ver es la ilustración, ¿no? En la ilustración empieza a ocurrir, por ejemplo, que hay conceptos que antes no existían, o por lo menos no eran tenidos en cuenta, como la razón, la libertad, y el método científico, ¿no? La estructuración, la división de todo en partes, la secuenciación, que ya lo vamos a ver más adelante con la ciencia y con la filosofía, ¿bien? En este caso, por ejemplo, la ilustración era muy escéptica respecto a la religión, sobre todo de la gran iglesia católica, y también criticaba mucho la ilustración a la aristocracia hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, por ejemplo, una persona que era de clase alta heredaba sus títulos a sus hijos y así sucesivamente. Con lo cual no había ninguna posibilidad de que una persona que era campesina o era pobre tuviera los derechos que tenía una persona que solamente había heredado los títulos de la aristocracia, ¿sí? Todo este disconfort entre la atención de las clases, inclusive en la ilustración, fue el caldo de cultivo de las revoluciones y la Constitución francesa y americana, que empiezan a luchar por los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, una de las, a ver, no me quiero olvidar ningún concepto: libertad, Estado, poder, bueno, lo que decíamos recién, la imprenta, el determinismo. El determinismo quiere decir que todo lo que se decía era incuestionado, ¿no? Eran afirmaciones muy racionales. Y bueno, la burguesía, como decíamos recién, y el humanismo, bueno, como decíamos antes, que tenía que ver con los poderes naturales, que empezaban a creer en la persona. Bien, podremos pasar a la próxima diapositiva, entonces, que tiene que ver con la ciencia. Esperen que chico. Bien, buenísimo. Bueno, en esta diapositiva encontramos como dos cuestiones. Por un lado, hacia la derecha de la pantalla, lo que tiene que ver con la revolución de la ciencia, que ahora lo voy a explicar, pero hacia la izquierda, cómo se empieza a cuestionar esto desde una visión un poco más crítica. No podemos negar que ha habido una revolución, pero esto tiene que ver con un contexto que favoreció estos hechos, ¿bien? La ciencia moderna claramente fue una renovación, tanto para la química, para la física, la astronomía, como decíamos recién. Surge la teoría, ¿no?, heliocéntrica, de que la Tierra gira alrededor del Sol, la biología, la anatomía humana con la disección de los cuerpos, bajo toda una idea de que todo es comprensible. Necesitaban claramente generar unas bases teóricas para comprender la realidad, ¿no? En esta época se quería conocer la verdad, la realidad, lo objetivo e indudable, la razón siempre puesta en el foco de todos los conocimientos, ¿sí? Como punto de inicio tenemos, como decía recién, la teoría heliocéntrica de Copérnico, de que la Tierra empieza a girar alrededor del Sol, y como cierre más o menos de esta etapa, la teoría de Newton, donde se describe la ley de gravedad. Claramente, estas afirmaciones eran incuestionables. Uno
los humanos empiezan a darse cuenta de su finitud. Bien, si antes creían que el ser humano, la Tierra, era el centro, ahora también empieza a darse cuenta de la finitud que tenía, ¿no? Esto empieza inclusive a tener consecuencias en el arte, que bueno, ya lo vamos a hablar. Siguiendo con la ciencia, como dice aquí, perdónenme que hablando, bueno, hablamos de Copérnico, hablamos de Galileo Galilei, con la gravedad, y Newton habla sobre la filosofía matemática natural. Quiere decir esto que observan, por ejemplo, en la naturaleza, las leyes primordiales para generalizar otros saberes. Bien, bueno, René Descartes, que ya lo vamos a ver, una de las cosas que afirma o que crea es el método científico. Revolucionario, hasta ahora no existía la ciencia como la conocemos hoy. Y René Descartes establece una forma de investigar que separa el saber científico, el saber metódico, analizado, de lo que era la tradición. Antes los saberes se afirmaban y se sostenían porque eran tradición, porque lo decían los antepasados, lo decía la autoridad, lo decía la fe. Ahora no, ya no se cree en eso como un saber acabado, se cuestiona. De hecho, uno de los principios de Descartes es la duda, y ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso ya hay un lugar para la criticidad, para la duda, para volver a cuestionar de vuelta, como decimos, un renacimiento, un volver a mirar. Y bueno, mezclo un poco, pero todo tiene que ver con todo. Inclusive en el arte se empieza como a dibujar, a pintar, a retratar, no la Edad Media, sino la Edad Antigua. Se quiere volver a sistematizar todo de vuelta. Vamos a empezar de cero y se dibuja, se analiza y se estudia todo como si fuera la primera vez, ¿no? Una de las cosas que también ocurrieron con esta ciencia moderna es el método experimental. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto que estamos afirmando o esto que estamos estudiando, recreémoslo fuera de la situación a ver si sigue igual, ¿no? Hagamos un experimento a ver si esto que observamos, por ejemplo, la caída de una manzana de un árbol que afirma la ley de gravedad, la reproducimos en otro lugar a ver si se repite. Este método experimental por primera vez es sistematizado, ¿bien? Otra de las cuestiones que también son características de la ciencia, es la matematización. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo, todos los fenómenos existentes de la realidad son medibles, observables, cuantificables, teorizados, inclusive hasta con los números. Ya vamos a hablar de Descartes y los ejes cartesianos. Los lugares tienen un número, una X y una Y, que me dicen dónde está el saber, dónde está el lugar. Hasta ahora todo eso no existía. Se empiezan a racionalizar la vida cotidiana, los saberes, las relaciones. Bueno, un gran invento de Galileo Galilei fue el primer telescopio astronómico. Se empieza a observar las estrellas, los astros, el universo. Se inventa la máquina a vapor y por ende el ferrocarril. Bueno, como dije recién, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una gran revolución, de hecho se llama Revolución de la Ciencia, acuñada unos años más tarde por Hegel, pero bueno, todo muy lindo, realmente ha sido una revolución, pero como dije, en el cuadrante izquierdo empezamos a cuestionar estas cosas. ¿Por qué? Porque esta imagen heroica, ¿no?, de la modernidad como un gran hecho histórico, una época que derrumba el atraso medieval, si bien ha sido un gran cambio, tenemos que analizarla con ciertos matices. ¿Por qué? Porque más que nada lo que se hizo, según algunos autores a los cuales por lo menos yo adhiero, no fue un nacimiento desde cero, no fue algo que en realidad surgió de manera mágica y abrupta. Surgió porque en realidad lo que hizo la ciencia fue revertir lo que hizo la Edad Media. Empezó a cuestionar todo lo anterior, ¿sí? Entonces creemos que en realidad esta revolución científica es una consecuencia o un pasito o un progreso de la Edad Media, ¿sí? Es una reversión de la Edad Media, ¿sí? Una cuestión para decir y sostener, que puede sonar fuerte, pero es así, que Dios pasa de ser, de hablar en lugar de Dios, ¿no? Porque Dios lo afirma, porque Dios lo dice, Dios es nuestra gran verdad, ya no se dice más lo mismo, pero a partir de ahora la ciencia
pasa a ser el nuevo Dios. ¿Por qué? Porque no se cuestiona, porque es la nueva verdad, y porque la ciencia es la que todo lo sabe. Entonces, el Dios religioso pasa a ser socialmente aceptado como una ciencia que adquiere el lugar hegemónico de saber. Bien, ¿podemos pasar a la de arte, Abby? Yo no veo, ahí bien, ahí pasó. Bien, bueno, el arte es una expresión social y cultural, como bien vemos, que en todos los momentos de la historia, y refleja todo este movimiento, todo este saber, todo este cuestionamiento hacia lo divino, ¿bien? Entonces, desde el siglo XV hasta el XVIII, como decíamos recién, es donde ocurren estos movimientos. Las dos corrientes principales son el Renacimiento y el Barroco. Uno sucedió al otro, primero el Renacimiento y luego el Barroco. Bien, en realidad, como decía antes, todo tiene que ser entendido en su contexto. Entonces, detrás del Renacimiento hay una filosofía, ¿no?, de la existencia sobre el profundo cuestionamiento. Pensemos que en Europa estuvo la peste negra, hubieron invasiones, hubieron grandes movimientos de migraciones de gente, cuestionamientos hacia la iglesia, la reforma, la contrarreforma, la caída de la iglesia única. Entonces todo eso produjo un renacimiento, ¿no? Empezamos entonces a decir, bueno, se acaba lo mágico, se acaba lo divino, ¿sí? Toda esta creencia de lo único, bueno, es un aspecto más del ser humano. Es un aspecto más del ser humano. Nosotros en realidad somos más que Dios. Entonces empiezan a analizar la historia desde el principio como si fuese la primera vez. Entonces empiezan a medir el cuerpo y crean ideales, el cuerpo ideal, la relación, como bien puse abajo, ¿no?, la relación entre el hombre y Dios como un punto de encuentro, no como algo totalizador, ¿bien? Entonces, si bien el hombre no deja de ser creyente, pasa a ser un aspecto más de la vida, no es la razón exclusiva de todo. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? Bueno, hay grandes artistas como Donatello, Leonardo, ¿sí? En realidad lo que ellos hicieron es que encontraron el módulo del hombre para reflejarlo como la existencia del hombre completo, del hombre ideal, del hombre en el centro del arte, ¿bien? La escultura y la pintura pasaron a ser una loa al ser humano, como dijimos antes, antropocéntrica, llevando inclusive, muchos autores lo dicen, como un engreimiento, ¿no?, hacia el hombre como el nuevo, inclusive el hombre masculino, ¿no? Bueno, claramente una intensidad se ve en esas obras, ¿no?, que apuntan al detallismo, al no olvidarse de nada, a la perfección en sus líneas. Una de las características que encontramos en el Renacimiento es que imitan la arquitectura y la pintura de Grecia y de Roma, de la Edad Antigua, ¿no?, como volver a los orígenes, pero reversionados, mejorados. Como decíamos, realizan una belleza ideal, sin errores, ¿sí?, ajustada a los cánones dictados por la razón, ¿no? Inclusive buscan la serenidad y el equilibrio que procede de la armonía del todo. No hacen obras parciales, obras incompletas. Hacen, en cada representación, intentan representar la totalidad de una verdad. La totalidad del hombre, la totalidad de la belleza, la totalidad del encuentro. Ellos en cada obra intentan englobar una verdad, ¿bien? Eran obras claras, eran obras perfectas, eso era lo que se le exigía a la razón. No había exabruptos, intentaban ser medidos, ¿bien? Eran realistas, las figuras humanas o de animales eran reproducidas con el mayor de los cuidados, y se le da un interés en un boom histórico al cuerpo humano, en particular al desnudo, cuya anatomía empieza a estudiarse con cuidado, ¿sí? Si nosotros vemos en el Renacimiento, no hay caricaturas, no hay exabruptos, intentan reflejar lo que se veía, ¿no?, como un reflejo de una teoría matemática prácticamente. Sin embargo, el barroco surge
el barroco surge después del Renacimiento, y en este caso también surge después de la Contrarreforma, ¿no? Donde la Iglesia vuelve a tomar el control, un control que intenta restablecer después de la Contrarreforma, intenta restablecer un dominio sobre la sociedad. Entonces el barroco intenta reflejar esta opulencia que tenía la Iglesia, ¿no? Entonces en este caso, en el arte intenta mostrar el entusiasmo de la Iglesia, la fe. En las iglesias son ostentosas, las obras son muchas veces muy católicas, y también una de las características que se pueden ver es el gusto por lo extravagante, lo elegante, ¿sí? Por ejemplo, se busca la espiritualidad, las sensaciones, las pasiones internas. Podemos ver la dualidad entre las luces y las sombras. De hecho, a nivel, en el periodo barroco, a nivel de la literatura, esta ambivalencia entre las luces y las sombras se pueden ver, por ejemplo, en las figuras retóricas duales, en estas metáforas contrapuestas, ¿bien? Los artistas del barroco todo el tiempo intentaron mostrar el dualismo entre los sentimientos del ser humano. Así que bueno, estamos... Hola, hola, no te puedo creer. Chicas, ¿queremos pasar a la próxima pantalla? Por favor. Sí. No, me está llegando una primicia, en 2 minutos se las cuento. Vamos a la próxima pantallita y les cuento quién tenemos de invitado. Bueno, ya estamos en el siglo XVII, dentro de la Edad Moderna, y como vemos, aquí en el mapa, el anterior, aquí en el mapa, había, ponemos la del mapa, Abby, ahí está, bien, bien, buenísimo. Como vemos en el mapa, había 2 movimientos simultáneos en el siglo XVII, que uno tenía que ver con el empirismo, una creencia de que el conocimiento, como digo, era un momento histórico donde se apuntaba al conocimiento, a la verdad, a entender el mundo, y que creía el empirismo que todo nos llegaba a través de los sentidos, ¿no? Uno adquiere la sabiduría a través de las emociones, de los sentidos, del contacto. Sin embargo, por otro lado, ya situado en el continente, surge el Renacimiento, y el Renacimiento, como decíamos recién, en las obras más hegemónicas de la modernidad, el Renacimiento sostenía que todo tenía que ver con la razón. Bien, entonces también encontramos una diferencia política, que es que, por ejemplo, mientras en el continente americano, en el continente europeo ocurrían las monarquías absolutas con un poder centralista, en Inglaterra, que sería el empirismo de Locke, había una monarquía parlamentaria, ocurría un poco más de diversidad, había más tolerancia para los discursos. Entonces en el Renacimiento esto era más, como decíamos recién, más baja línea, ya la ciencia era incuestionable, la ciencia pasaba a ocupar el lugar de Dios. Hola, sí, no te puedo creer. ¿A quién tenemos? No. Chicas, solamente por hoy vino Descartes a contarnos sobre su filosofía. Descartes era un filósofo del Renacimiento y nos vino a visitar. ¡Qué bueno! A ver. Hola. Bienvenido Descartes. Hola. ¿Cómo les va? Bueno, les voy a contar un poco sobre mi filosofía. Mi filosofía es racionalista. Yo creo que lo más importante está en la razón humana, porque hay que alcanzar un conocimiento verdadero del mundo. Yo estoy convencido que las matemáticas es el ejemplo a seguir por cualquier ciencia, incluida la filosofía. ¿Sí? Nuestra razón tiene que comenzar por las ideas simples, evidentes, separadas, y así podemos partir de esas ideas pequeñas y agregar otras más complejas. Y así, de a poquito, agregando nuevos saberes, vamos a llegar a conocer el mundo realmente como es. Solamente de este modo va a progresar la ciencia.
Una de las cosas que tenemos que entender, que la filosofía no es un saber contemplativo, teórico, que de la gente que está ahí sentada sin hacer nada. La filosofía nos tiene que servir con una utilidad práctica, tiene que servir al dominio técnico de la realidad. Saber es poder. Nosotros necesitamos saber para poder. Entonces, la ciencia y la filosofía nos tiene que servir. Una de las cosas que yo hice, por ejemplo, para que toda la gente que quisiera usar la razón, fue escribir los libros en francés y no en latín, como era habitual. Ahora los libros sobre ciencia, sobre óptica, geometría y física, los puede leer cualquier persona. Las ciencias más sólidas y firmes son las matemáticas. ¿Por qué? Porque hay certeza, hay evidencia de las razones, ¿sí? Una de las cosas que yo les quiero contar es que quise unificar todo el saber humano, tenemos que construirlo desde cero, de tal modo que pudiéramos, que nadie lo pueda cuestionar. Por ejemplo, una de las cosas que de mis grandes saberes, de mis grandes cualidades, que todo el mundo me conoce, es el primero pienso, luego existo. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad la única verdad que nosotros sabemos es, tenemos que dudar de todo. Entonces, ¿cómo sabemos que algo es verdad? Yo ni siquiera sé si existo, porque ¿cómo sé si estoy acá? ¿Cómo sé si este teléfono que está acá delante mío es verdad? A mí los sentidos me engañan. ¿Nunca vieron de lejos que se confunden a alguien y los saludan y cuando está delante de su cara era otra persona? Tienen que dudar de todo. La percepción nos engaña. No podemos confiar en los sentidos. ¿Nunca metieron un lápiz adentro de un vaso y parece que está torcido, que el lápiz está quebrado? Eso es porque los sentimientos, los sentidos nos engañan. Hay que creer en la razón. ¿Nunca les pasó que confunden cuando están soñando si es un sueño o si es la verdad? ¿Por qué? Porque tampoco se puede confiar en lo que nos dicen nuestras percepciones. ¿Bien? Hay muchas cosas de las que dudar. Lo único de lo que no podemos dudar es de que existimos. ¿Por qué? Porque dudamos. Porque al dudar, yo me doy cuenta que estoy pensando. Y si estoy pensando, es porque existo. Es lo único que sé. Porque como humanos, somos imperfectos. El único perfecto, el único ser acabado es Dios. Nosotros somos imperfectos. Por eso no podemos confiar en nuestros sentidos. Es una de las cosas que más tenemos que saber. No confiar en nuestros sentidos y en nuestras percepciones. Una de las cosas que también tenemos que entender es que el cuerpo, ¿por qué digo nuestros sentidos? Porque el cuerpo es algo que ocupa un lugar, un espacio, pero no le tenemos que prestar atención. A lo único que le tenemos que prestar atención es a nuestra mente, a nuestra razón, que es lo único que en realidad nos va a servir para crear un saber real y humano. Ustedes saben una cosa, estuve todo un invierno solo, encerrado en una habitación, intentando escribir estos saberes. Así que ahora les digo que por hoy los voy a abandonar. Estudien mucho, piensen, y no se dejen llevar por lo que le dicen sus percepciones. Hola, hola. Muchas gracias. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Lo que nos dijo Descartes. Sí. Sincronizó el tiempo y el espacio. Lo quiero invitar para la profe. Muy, muy interesante, y bueno, una de las cosas que nosotras podemos decir con respecto a esto, es que hubo muchas formas en esta época de pensar o de concebir la verdad. La de Descartes fue una, que es una teoría conocida como el racionalismo. Otra de las teorías fue el empirismo, que tiene que ver, como decimos recién, con las experiencias, con todo lo que tiene que ver con conocer a través de los sentidos. Y hubo una tercera corriente que tiene que ver con el idealismo. En este lugar posicionamos a Kant, que es uno de los últimos filósofos de esta época, que lo que hace es suceder en el tiempo a estas dos corrientes y hace como una mezcla, ¿no? Perfecto, Avi. Hace como una mezcla en el último, que está en el idealismo de Kant, que él
sintetiza estas dos cuestiones, ¿no? No le da ni prioridad a la razón, ni prioridad a las experiencias, sino que cree que todo surge de las ideas. Y bueno, y cerrando por lo menos mi aporte, voy a decir las frases. ¿Podemos ir a las frases nada más? Así yo cierro lo que es la edad moderna. Podemos poner las frases de, bueno, ahí decíamos el idealismo. Espera que estoy agrandando la pantalla que no veo. Bien, en el idealismo dice, mira de cerca, lo hermoso puede ser pequeño, ¿no? En realidad Kant decía esto, ¿no? Encontrar las ideas combinando la experiencia con la... Se nos fue tu audio, Ana. Estás en mute. No te escuchamos, no te vemos, Ana. Terminó de hablar. Ay, ¿por qué? Ahí te escuchamos. Ya te escuchamos, pero todavía no te vemos. ¿Me escuchan? Me dice que el video está detenido, pero no sé por qué. ¿Ahora me ven? Sí. ¿Ahora ya sí? Ay, Sí, bien, sí. perdón. Me dice se me acabaron los datos. Bueno, les decía, la frase acá estamos en el idealismo de Kant. Podemos ir a la anterior, así leemos las frases. Costado, en realidad. Tenés que ir vos para atrás con la... Exacto, genia. Bien, el empirismo nos invita a mirar a través de los sentidos, a percibir, a degustar, a observar, a mirar la naturaleza. Dice, aquello que es estático y repetitivo, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, la frase de Descartes, que supongo que la que puse, es pienso, luego existo. Así que chicas, me parece que tenemos una breve síntesis, por supuesto que da para mucho más, pero bueno, las animo, ahí está, pienso, luego existo, Descartes, a pesar de que su pensamiento era binario, cerrado, metódico, por supuesto no es lo que queremos como educadoras, porque apuntamos a la integralidad, a las emociones, a las sensaciones, está muy alejado de nuestro ideal, no podemos negar que ha sido un revolucionario, ¿no? Así que bueno, cerramos con esta etapa, como decíamos recién, con los filósofos, con la visita de Descartes. Estamos llegando a finales del siglo XVIII, surge la Revolución Francesa, surge la independencia de los Estados Unidos en América, y bueno, damos paso a lo que es la edad contemporánea. Bueno, ¿podemos cambiar la diapositiva? Ahí se ve. Bien, yo voy a hablar de la modernidad, la posmodernidad o posmodernidad, como tienen múltiples formas de llamarla según el pensador, el filósofo. Bueno, nosotros vamos a ir de la mano de Esther Díaz, que es un texto que está bastante resumido y claro. Pasemos a la siguiente. Bueno, hay muchos pensadores que piensan, que exponen que aún seguimos en la modernidad, como Habermas o Humberto Eco, que dice que nunca hemos pasado de edad, sino que seguimos en la misma. Pero como yo iba a hablar de la posmodernidad como una ruptura, preferí enfocarme en otros. Sigo viendo la misma diapositiva. Ahí se cambió. Si yo veo la del fin de las utopías, no, ahora la otra. Debbie, ¿vos querés la del fin de las utopías? Es que sigo viendo la misma.
está puesta la del fin de las utopías. Ahí está, ahí la veo. ¿Está bien? Sí, sí, yo la veo. Bueno, tal como como dijiste Ana, la modernidad siempre pensaba en un mañana mejor, que se basaba en la verdad y en el racionalismo y en comprobar diferentes cuestiones. Y en la posmodernidad se reestructuró todas esas cuestiones que pensaban en la modernidad. Bueno, entonces se empezó a pensarse de una manera distinta, de reconstruir esos pensamientos y de basarse no en una racionalidad, sino en el, como dice ahí, en diversos juegos de lenguajes, en deconstruir y en tener diferentes perspectivas. Buenísimo, Debbie. ¿Se reentiende? Vamos bien, buenísimo. Disculpen, bueno, íbamos por ese lado. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí estamos. Bueno, la ruptura de la posmodernidad con la modernidad se da en el siglo XX, más particularmente a través de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo tal queda dividido en el capitalismo y el comunismo, que empieza a haber cambios sociales y cambios en las prácticas sociales, y empieza a haber diferentes discursos, diferentes ideas, tal como dije recién. Bueno, por un lado la ciencia, que ahora no hay como una sola verdad con respecto a la ciencia, sino que cada uno empieza a imponer sus métodos y sus formas de demostrar sus hipótesis o teorías. Bueno, la moral, hay como una pluralidad de códigos, y bueno, el arte ya no es racional, sino que se pone en juego el libre juego de la imaginación. Y bueno, eso. Paso al siguiente. Ahí se ve. Sí. Bueno, la modernidad, como dije recién, pensaba en un mañana mejor y en el progreso de la humanidad. Bueno, en la posmodernidad se empieza a creer de que en realidad no hay un progreso y tiene que ver más que todo con la imposición del neoliberalismo y de los problemas que plantea la ciencia. Bueno, en una parte del texto comenta que sucesos como Hiroshima o Chernobyl demostraron que la ciencia no era algo seguro y se empieza a dudar de eso. Y bueno, se cree que la humanidad en realidad no está progresando y de que el neoliberalismo se impone sobre los países subdesarrollados e impone su verdad, sus ideas. Bueno, pasemos a la siguiente. Ahí estamos.
Qué interesante esto que decís, Debo, porque me parece que toda la ciencia o todos los avances en realidad demostraron con estos hechos trágicos que la ciencia puede fallar. Los atentados, la ambición al servicio del capitalismo, ¿no? La ciencia al servicio del capitalismo. Entonces, se ve claramente cómo estos paradigmas en realidad muchas veces pueden responder a intereses, al servicio de los poderosos, a someter a países más humildes o más subdesarrollados, las guerras al servicio de los países de los poderosos. Me parece que ahí se ve claramente, ¿no? Esto que vos decías. Sí. Bueno, y con respecto al nivel ético-social, como dije recién, este cambio se ve al terminar la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, empieza a haber cambios en las prácticas esas sociales. Y, ay, disculpen, estoy re perdida. Está bien, se viene reentendiendo, Debbie, está buenísimo. Bueno, me olvidé lo que te decía. Bueno, y como dije recién, el neoliberalismo se impone sobre los países subdesarrollados y, bueno, considero que en tanto socialmente estamos dominados por esas potencias. Creemos que no, pero de una manera implícita sí se nos imponen. Se ve por ahí en la cultura o en los pensamientos, en las modas, nos damos cuenta de que la superpotencia se impone. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Podemos? Sí. Bueno, siguiendo en este mismo contexto de lo ético-social, vemos que el capitalismo, el hedonismo es legitima el capitalismo, que bueno, en realidad se piensa que el bien o el placer, disculpen, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien, el hedonismo es una doctrina que identifica el bien, digamos, con el placer, y empieza a pensar en un culto a la libertad individual, que como dije recién, no creo que haya una libertad individual cuando las superpotencias nos imponen. Bueno, esto ¿se viene entendiendo? Perfecto. Re bien, perfecto. Aparte las imágenes son muy, muy claras. Bueno, la última, creo que es la última. Ahí está. Bueno, la ciencia se empieza a unir un poco con la tecnología, que la ciencia ahora está unida de la tecnología y los métodos que utiliza son tecnológicos. Bueno, entonces se busca comprobar esa verdad, esas hipótesis a través de la ciencia y de los intereses
como dice ahí, capitalistas. Y bueno, la técnica es como el modo de demostrar esa verdad a través de la técnica. La otra. Ahí va. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí. Nos queda esta y esta. Bien, vamos a la de arte. Vale. El arte en la posmodernidad. Acá me quedo. Bien, bueno, como dije recién, la cuestión de la objetividad que intentaba presentar la modernidad, sino que se intenta redefinirla y pensar que ya no todo se basa en un racionalismo. Bien, el arte en la posmodernidad significó tomar ideas del pasado y recrearlos y actualizarlos. Bueno, y ahí es cuando se pone en juego la imaginación, salirse de las estructuras cotidianas y pensar en algo nuevo. A la siguiente. El movimiento posmoderno surgió principalmente en la arquitectura, con el movimiento de Steve, ¿dice? Sí. Que pensaba que no era necesario que haya un orden a la hora de crear un edificio, no. Y entonces, bueno, se reconstruía, ni sé qué estoy diciendo. Bueno, eso, surgió en el ámbito arquitectónico, se fueron construyendo esas ideas, ya no se creía en un orden, digamos, lógico de las piezas y demás, sino de que todo fluya. Bueno, en la literatura pasó más o menos lo mismo. El ejemplo es que un mismo autor escribía muchos géneros, pasaba por distintos géneros, solían ser más textos cortos que largos, se copiaba, como decía Esther Díaz, o se citaba sin culpa alguna. Y decía por acá que anoté. Bueno, en plástica también se empieza a perder como un límite entre la obra y el entorno. Bueno, esa imagen lo muestra, como que no está bien definido qué es, pero de todas maneras sigue siendo una obra de arte. Bueno, también decía que se mezclaban elementos tal vez cotidianos con elementos de la plástica, por ejemplo, se pintaba una pared y se ponía una manzana o algo así. Y con respecto a lo que estaba diciendo de la literatura, que por ahí se citaba y se robaba sin culpa, también puede ser una forma de crear arte. Por eso se dice que la posmodernidad tiende a la reconquista. Y en el cine, el cine siguió siendo moderno, pero algunos directores tomaron ideas posmodernas, como esa que está ahí, de Woody Allen. Y en la música, el pionero de la posmodernidad, del posmodernismo musical, fue John Cage, que introdujo
tal vez equipos electrónicos para ejecutar música, y también él pensaba, vamos al siguiente. ¿Le damos a play? No, lo voy a resumir porque es medio largo. Ah, dale. John Cage fue uno de los pioneros del posmodernismo musical, y él pensaba que la música no podía, música no había solamente a la hora de tocar una guitarra o una flauta, un objeto en sí musical, sino que había música en cada aspecto de la vida. Había música cuando tocamos una puerta, había música, los vehículos formaban música, el ambiente, el aire formaba música, y ahí está la idea, ¿no?, de la modernidad musical, de salirse de los paradigmas, esto de que música era tocar una guitarra o tocar algún instrumento. Bien, chicas, tal como pasó con Descartes, también nos vino a visitar un filósofo, el primer postmoderno, se lo llama, el señor Friedrich Nietzsche. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, acá estoy para darles una pequeña charla de mi pensamiento. Contanos Bien. un poco. Bueno, yo, a diferencia de lo que pensaba Descartes y los filósofos de la modernidad, considero que la característica principal del hombre no es la racionalidad, sino justamente la irracionalidad. Bien, considero que el hombre, por naturaleza, necesita saber, investigar, conocer, y por eso es débil, porque no es capaz de aceptar el caos de la realidad y no es capaz de vivir sin certezas. Por eso también le hago una crítica a la ciencia, porque la idea del conocimiento en sí no es malo, pero es débil. ¿Se va entendiendo? Qué interesante, señor. Perfecto, sí. Qué Bien, fuerte, ¿no? Porque recién veíamos que en la modernidad el hombre era fuerte, sabio, racional, pensante, y ahora usted nos cuenta que en realidad somos débiles y que intentamos y que no sabemos. Qué bueno. claro, porque intentamos darle tal vez una justificación a cada aspecto y no dejamos ser a las cosas por su naturaleza. Por ejemplo, primero el hombre usó a los dioses para explicar aquello que no conocía, y luego usó a la ciencia para darle un sentido racional a lo que lo rodea. Bueno, en ambos casos se equivoca. También otro sector que cuestiono demasiado es la religión, principalmente la religión cristiana. Dios murió y los dogmas morales del cristianismo, como el pacifismo, la tolerancia o el amor fraternal, son elementos falsos y manipuladores. Porque debilitan y frenan al hombre, y la religión desvaloriza la naturaleza, los valores naturales. Bueno, la religión implantó ideas morales, de que el hombre tenía que ser bueno, modesto, diligente, bien intencionado. Y a mi modo de ver, eso es crear esclavos que sigan leyes, normas, ideas, sin cuestionar ni rebelarse. Y al mismo tiempo ese ideal moral se da por medios inmorales, como la violencia, la mentira, la difamación y la injusticia. Así que detrás de todo supuesto moral existe una idea vil
El cristianismo es una doctrina que predica la obediencia. Qué fuerte, ¿eh? Bien, bueno, esa es un poco las bases de mi pensamiento en general. Bueno, y eso es todo. Chao, nos vemos. Chao. Gracias por visitarnos, Nietzsche. Wow, muy bueno, chicas, muy bueno. Bueno, Bueno, Avi, pero en realidad bueno, algunos autores afirman que hubo una ruptura, como Nietzsche, como Esther Díaz, como nos contaba Débora, pero hay otros autores que dicen que en realidad todavía continuamos en la edad moderna. ¿Cómo es esto? Exactamente, es así como nos está diciendo Ana. No todos los autores creen que haya realmente habido una ruptura en el momento de transicionar de edad o de etapa, sino que algunos se plantean y estudian este momento histórico desde un lugar como si fuera una continuidad, ¿sí? Como si la modernidad no hubiese pasado, dejado de ser modernidad como tal y pasado a ser posmodernidad, como nos decía Esther Díaz, por ejemplo, sino que hay uno de los autores en los que vamos a hablar en este momento, que se llama Zygmunt Bauman, que nos habla de la modernidad como una continuidad. Y él habla de que la modernidad actual, la que nosotros entendemos como posmodernidad, es en realidad una modernidad líquida. Así que bueno, si se animan, vamos a avanzar y pasamos entonces a la modernidad tardía. Entonces, entendiendo este punto de modernidad como algo que está extendido, como algo que está caminado, que es una etapa en la que estamos viviendo a nivel histórico, social, cultural, como una continuidad. Yo ponía la pregunta, ¿no? ¿Alguien dijo ruptura? Entonces, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de la modernidad tardía? Y vamos a ver un poco qué nos dice Zygmunt Bauman. Hay algunos conceptos claves que vamos a analizar acerca de este autor, que nos habla principalmente de que la modernidad líquida es como él le llama al actual periodo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Este periodo tiene características similares a lo de los líquidos. Entonces, él hace como una cosmovisión, esto lo hago a modo de introducción a lo que vamos a ver un poco sobre el autor. Él hace una aclaración, él dice, bueno, la modernidad tiene como dos etapas. La modernidad sólida es lo que nosotros entenderíamos como etapa moderna, de lo que habló Ana. La modernidad sólida tiene ciertas características, tiene ciertos aspectos, y tenemos por otro lado la posmodernidad o modernidad líquida, que sería el resultado o los frutos de las sociedades viviendo un estilo de vida como lo fue la modernidad. Y esas características que tiene el periodo de la modernidad líquida son la inestabilidad, la falta de cohesión, estamos hablando a nivel social y cultural, la carencia de una forma definida, es una actualidad fluida, es cambiante, es inestable, como son los líquidos, ese mismo ejemplo que podemos tomar, lo comparamos con el estilo de vida de las personas, ¿no? Las formas de pensar, los paradigmas que hay sociales que sostienen las mentalidades que se desarrollan en esta modernidad líquida, que sería nuestra etapa más cercana, ¿verdad? Como decía Debbie. Entonces, este autor en pocas palabras dice, ¿ustedes creen que hay una posmodernidad, que pasó, hubo actos, hechos históricos, sociales que marcaron una ruptura, que traen un nuevo tiempo como sociedades a nivel mundial? No, señores, esto que vivimos es la modernidad en su máxima expresión, nos dice Bauman. ¿Y por qué esto es así? Vamos a hablar un poco de las causas principales. Tenemos como para hacer una síntesis, ¿no? Y que nos pueda entrar en este video, que no sea tan extenso, porque hay mucho realmente para analizar y para buscar, pero vamos a ver solamente 3 características principales.
tres causas principales, perdón. Una de las causas que hace que esta modernidad tenga estas características es que hay empresas más poderosas. Las empresas tienen más poder y los gobiernos tienen cada vez menos poder. Entonces, esas empresas no se manejan, como sabemos, una empresa no se maneja igual que un gobierno. Un gobierno se mueve por determinados intereses, por determinadas cuestiones establecidas legalmente. En cambio, las empresas se mueven por los intereses del mercado. Y estos intereses que tiene el mercado van cambiando dependiendo de la demanda, dependiendo de los recursos que haya disponibles. Entonces, esta dinámica que podemos encontrar en la modernidad líquida, de que las empresas son las que tienen el poder, en realidad, como nos decía Debbie recién, estamos hablando del neoliberalismo, estamos hablando de que el capitalismo está ya como un sistema establecido en la sociedad y se está manejando y está funcionando en un sistema, en Occidente, que tenemos de una manera ya con fuerza, ¿verdad? Ya se instaló, ya tomó poder. Entonces, tenemos empresas que son más poderosas aún que los gobiernos. Eso es una de las características que podemos mencionar. Lo segundo es la velocidad de los avances tecnológicos. La tecnología, Internet específicamente como un hito, como algo central, hace que todo se actualice rapidísimo. Entonces, esta ventaja que tenemos en esta etapa, que lo produce, ¿qué cosa? La modernidad, porque estamos hablando de que gracias por ejemplo, a uno de los hechos históricos que fueron puntuales para definir el cambio de etapa o la ruptura a la posmodernidad, que fue la revolución industrial. Entonces, gracias a esa revolución industrial, por ejemplo, es que tenemos algo semejante a Internet, a nuestro alcance, tenemos acceso a eso. Entonces, el mismo Internet, la misma globalización que permite el Internet es lo que hace entonces que los avances tecnológicos crezcan de manera exponencial y cada vez todo se actualiza más rápido. Si bien podemos hacer un paralelismo en que desde el año 2000, más o menos, podemos ir un par de décadas atrás, pero desde el año 2000 hasta hoy, no vamos a comparar la velocidad con la que se actualizaban, por ejemplo, los teléfonos celulares. Entonces, en esta etapa de modernidad líquida tenemos una sociedad que cambia, por ejemplo, los celulares cada 18 meses, cada 15 meses, porque salió uno mejor, porque salió uno más bonito. Y esto lo hace el que tiene la capacidad, el poder adquisitivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque quiere ir a la vanguardia, porque quiere estar en todo, quiere estar ahí en lo último, ¿verdad? Entonces, si nos metemos a esta ruleta, por así decirlo, si nos metemos a este juego, si empezamos a bailar en este baile, de que las empresas son más poderosas, el que encaja en este sistema, hablando a nivel adquisitivo, el que puede comprar, entonces se va acomodando a este ritmo de la velocidad de los avances tecnológicos. Y otra cosa que es importante destacar es la migración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la migración? Bueno, sí, es el movimiento de personas de distintas tierras a distintas culturas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una migración? No solamente se mueve la persona, se mueve su familia, se mueve su cultura, se mueve su ideología, sus pensamientos. Entonces, todo el proceso de cambios culturales se acelera en esta etapa de modernidad líquida. Entonces es mucho más fácil cambiarnos de casa, es mucho más común hoy en día viajar, es mucho más común mudarme a otro país, porque puedo, porque tengo más accesibilidad, ¿me entiende? Y estas son más o menos las tres causas principales de las que nos habla Bauman, de por qué las cosas son así ahora y no eran antes, ¿verdad? Y vamos a hablar de 4 aspectos puntuales que cambiaron en la modernidad líquida. Uno de los aspectos es el trabajo. Y vamos a ir haciendo un paralelismo, ¿se animan? Antes y ahora. Antes en la modernidad, ahora en la modernidad líquida. Modernidad sólida, modernidad líquida. En la modernidad sólida, por ejemplo, tenemos a nuestros abuelos y bisabuelos trabajando en una fábrica 30 años, toda su vida, 40 años, siendo
funcionales a una fábrica, a un trabajo, a un taller, en donde en ese mismo lugar se jubilaban, y podían pasar su vida ahí, mantenían, criaban a sus hijos ahí, mantenían a su familia con ese sueldo, ¿verdad? Que es muy propio de la propia revolución industrial, ¿verdad? El poder tener un trabajo en una fábrica y wow, y puedo vivir de eso toda mi vida y sé que no me va a faltar el pan. Entonces, ese fuerte trabajo, ¿sí?, que podíamos ver en la modernidad sólida, ahora en la modernidad líquida se nos presenta totalmente diferente, porque las relaciones de trabajo en la modernidad líquida se vuelven más inestables, ¿sí? Hoy en día no hay mucha gente que quiera, aunque la puede haber, no digo que no hay nadie, pero no es común encontrar una persona que quiera dedicar su vida a una sola empresa, a una sola fábrica toda su vida, desde los 20 años hasta los 50 años, vivir rompiéndose el lomo, laburando todo el día para ir yendo a trabajar a ese lugar. Es raro encontrar una historia de vida así hoy día, ¿verdad? Inclusive lo más gracioso, si se puede decir, de la modernidad líquida, es que hasta las profesiones son cambiantes. O sea, yo puedo un día ser fotógrafo, otro día quiero ser cocinero, otro día quiero ser rapero. Puedo ir cambiando incluso la profesión, no solamente el trabajo lo voy a ir cambiando. Y esto también tiene mucho que ver con esta sociedad fluctuante, cambiante, ¿no? Es también, no solamente de parte de las personas, por así decirlo, de las ¿cómo lo puedo expresar? Del empleado, que no quiere trabajar toda la vida en una fábrica, sino también del empleador. Es decir, las empresas acomodan sus proyectos para tomar gente que sea, te contrato por un proyecto, te pago un trabajo específico, y las relaciones de trabajo de parte de las empresas también son inestables y están hechas justamente para que las personas no se queden toda la vida, o inclusive si son ineficaces, las puedan despedir fácilmente sin generar un lazo tan fuerte con la persona, ¿se entiende? Entonces, eso es uno de los puntos, es el trabajo. Otro aspecto que cambió es el consumo. Antes, en la modernidad sólida, el consumo respondía a las necesidades de las personas. Inclusive, a lo sumo se podía pensar, si yo tenía un buen trabajo estable de hace muchos años y podía empezar a ahorrar para mi futuro, lo que pensaba en ahorrar era en tierras, en construir mi casa, en asegurarles los estudios a mis hijos. Entonces eran todas cuestiones de consumir, pero por un fin esencial, por un fin necesario. En cambio, en esta etapa, más acá, digamos, en la modernidad sólida, el consumo es desmedido. Y no solamente que es desmedido, sino que es innecesario. Yo compro por estética, compro para vivir nuevas experiencias, compro para expresar mi individualidad. Ya no solamente quiero un auto, sino que quiero el auto que mejor exprese mi personalidad. Ya no solamente quiero el mejor celular, sino que quiero el último, para estar ahí a la vanguardia, ¿no? Y esto es esto nos interpela muchísimo a todos. Está bueno poder analizarlo, porque de alguna manera nos hace ver cómo estamos envueltos en esto, ¿verdad? Otro punto a analizar es la identidad. Y esto también es muy fuerte y es delicado, porque en la modernidad sólida, la identidad estaba definida. Se desarrollaba en base quizás a un apellido, era muy importante el apellido, era muy importante la profesión, guardar el nombre, guardar la imagen. Todo esto eran cuestiones bastante fuertes, ¿no? Y muy importantes a nivel social. Y siempre la identidad era sólida, la identidad se iba desarrollando a lo largo de la vida. En cambio, en la modernidad líquida, la identidad es así, es fluida, es cambiante, es líquida, se puede disolver, se puede mutar. Al igual que puedo cambiar si quiero de religión, un día puedo ser católico, al otro día puedo ser protestante, al otro día, bueno, pruebo con ser budista, después me paso al hinduismo, puedo cambiar mis creencias con facilidad, y está bien visto socialmente, está aceptado.
no es que se apruebe, sino que está aceptado, se naturalizó, ¿se entiende? Puedo cambiar de personalidad, puedo cambiar de orientación sexual las veces que yo quiera, o las veces o con las personas que yo quiera estar. Las relaciones, eso lo vamos a hablar después, pero las relaciones también son muy fluidas, son mucho más fugaces que antes. Se cambian fácilmente los gustos, los deseos, porque podemos probar, porque tenemos a mano la globalización, ¿verdad? El internet, entonces vamos probando estilos, vamos probando música, a ver qué nos gusta más, vamos escuchando, tenemos al alcance mucha más información, entonces es más sencillo conocer lo distinto y ver y analizarlo y evaluarlo a ver si va conmigo. Entonces, todo este cambio que se genera en la modernidad líquida es en base a eso, ¿verdad? Es el resultado de que somos muy fluctuantes en nuestra forma de ser. Y por último, un aspecto fundamental que cambia es las relaciones. La modernidad sólida podríamos encontrar que el lugar en donde nací es el lugar en donde voy a pasar toda mi vida probablemente. Entonces voy haciendo relaciones fuertes con los que me rodean. Es muy importante mi vecino, es muy importante el diseño de la escuela, es muy importante mi profe, el kiosquero, el almacenero. Son gente que realmente va teniendo un papel preponderante en nuestras vidas. Y son gente importante, porque son con los que crecemos y vamos haciendo relaciones mucho más sólidas. Nos casamos, yo me enamoro, me caso, tengo hijos en un lugar, tengo mi familia, soy de acá, soy de este lugar y toda la vida lo fui. Entonces, esa quizás podríamos verlo como una limitación, ¿por qué no? En la modernidad sólida, esto se deshace totalmente porque las relaciones son frágiles, las relaciones van cambiando. ¿Por qué son frágiles las relaciones hoy en día? Porque no tenemos el tiempo para consolidarlas, no nos da el tiempo, no nos da la vida para consolidarlas, porque es mucho más accesible mudarse, porque es mucho más fácil cambiarse de colegio, porque es mucho más fácil cambiar de universidad, cambiar de carrera, tomo un curso de 2 meses, hago amigos, y listo, ya no vi más a mis amigos, puedo viajar, ¿se entiende? Entonces, esto también va generando como una especie de superficialidad en las relaciones, ¿verdad? Se diluyen. Estamos hablando, sin perder el enfoque, de que esta etapa se llama modernidad líquida, dice Bauman. Entonces se diluyen las relaciones, pierden la solidez, porque son frágiles. Entonces no hay matrimonios, no hay casamientos, no hay compromisos. De eso se trata. Y si hay un casamiento, por ejemplo, como contrato social, se diluye a los 5, 10, 15 años, dice Bauman. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso de valores con el otro. Entonces, las relaciones, no solamente amorosas, sino interpersonales, de amistades y demás, se van diluyendo. Y aparecen en la plataforma, ¿verdad?, el juego de las redes sociales, que de alguna manera nos permite mostrar esta identidad fluida y cambiante y generar amigos de una manera muy superficial. Entonces ahí aparecen los amigos de Facebook, Twitter, Instagram, el que me aprueba, el que me desaprueba, mis seguidores, mis haters y demás, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones son los que hacen el principal papel en esta modernidad líquida. Bueno, yo había puesto un videito para poder resumir un poquito esto de las relaciones. Es un poquitito, a ver, dura 6 minutos. Así que bueno, les voy a compartir. Voy a esperar a que se cargue. Y mientras les cuento que realmente nos confronta esto. Nos confronta un montón. A mí me confrontó mucho cuando lo vi. Se llama Amor Líquido y trata de cómo, con cuánta muchas veces superficialidad nos tratamos entre nosotros, ¿verdad?
Bueno, básicamente es así como resumimos el periodo de modernidad líquida. Y bueno, ya que estamos hablando de invitados, acá yo tengo una invitada especial, aunque no lo puedan creer, se vino desde 1908
para charlar con nosotros. Ella es Simone de Beauvoir. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola. Simón. No sabes lo que te admiro, Simón. Sos nuestra heroína. Sos Gracias. nuestra heroína. Bueno, yo sí tengo que definirme en una frase, diría que fui una luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer. ¿Mm? Soy una de las máximas exponentes del feminismo. Mi legado es fundamental para pensar la lucha de las mujeres. Yo apoyé el comunismo, me opuse al colonialismo en África, rechacé la guerra en Vietnam y participé del inolvidable Mayo francés del 68. Díganme que se acuerdan, que lo tienen presente. Escribí obras importantísimas, chicas, como El segundo sexo, La mujer rota en 1967. No sé si escucharon alguna vez No se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. ¿Lo han oído? Sí, por supuesto, que construye la categoría de mujer como una construcción social, ¿no? Exactamente, Ana. Estudiaste mucho de mí, se nota. Yo trabajé mucho, ¿saben en qué? Sobre el empoderamiento de la mujer. Puse en evidencia cómo se limita su independencia a través de construcciones sociales y culturales, como por ejemplo los roles de la maternidad y el hogar. Participé de forma activa en la legalización del aborto en mi país, en Francia. Yo estuve ahí. Y tuve una relación amorosa toda mi vida con un gran pensador, un gran intelectual, que también deben haber escuchado, con Jean-Paul Sartre, aquel hombre con el que compartí no solo mi amor, sino que también mis ideales, mis valores, emociones y deseos. Esta fui yo. Y además traje una amiga mía contemporánea a la que les voy a mostrar. Aquí está. Hannah Arendt. Buenas noches, chicas. Buenas noches, profe. ¿Cómo les va? Pero qué lujo, hoy la verdad es que tenemos todos personajes grandísimos de la historia que nos vinieron a visitar. Contanos, Ana, contanos un poco sobre vos. Así es. Hoy hicimos un viaje intergaláctico en el tiempo y en el espacio y nos reunimos todos acá. Yo les cuento, yo me hice preguntas que siguen preocupando al hombre actual. Mi trabajo y la vigencia de mis ideas sigue siendo muy fuerte. Yo he sido formada por Heidegger y además, sobre todo, por el pensar existencial de Jaspers, que también lo estuvieron viendo con la profe. Yo ya me puse al día, ya lo escuché. Les cuento, yo me enfoqué en la búsqueda de la creación y el mantenimiento de un espacio público de aparición que garantice el derecho a tener derechos. En eso me especialicé yo. Fui autora de numerosas obras, por ejemplo, una de las más importantes fue en 1951, todavía me acuerdo como si hubiera sido ayer, Los orígenes del totalitarismo. En esa obra yo demostré que el nacionalsocialismo y el bolcheviquismo eran tiranías. Y en estas obras yo pude fundamentar y expresar estos sistemas de gobierno que en realidad eran autoritarios. Otra de mis obras importantes fue La condición humana, en 1958, un par de años después, en donde me interrogué sobre los núcleos esenciales de los conceptos políticos claves, como por ejemplo la democracia, el poder, qué es la violencia, qué es el dominio, y demás cuestiones. En resumen, me desarrollé en tiempos difíciles, de totalitarismo y opresión, y más siendo yo judía, fue realmente difícil mi carrera, pero sé que contribuí a cambios de paradigmas a nivel social y cultural que permanecerán siempre. Así que bueno, muchas gracias por recibirme, chicas. Nos vemos. Un placer. Adiós.
Genias, genias. Qué lindo tener mujeres tan luchadoras, ¿no? Tan pujantes. Así es. Muy bien, chicas, espero que haya quedado claro. Clarísimo, clarísimo. Bueno, creo que de esta manera podemos dar cierre a la presentación. Esperamos que lo hayan visto todo, que les guste. Y bueno, cualquier cosa nos vemos en la clase y esperamos bueno, cualquier duda quedamos en contacto para poder problematizarla. Así es. Bueno, Muchas gracias. Bueno, un beso, hasta luego. Chao. besos.